Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Abrimos la Biblia nuevamente, seguimos con esta semana en que estamos recorriendo la Biblia con esas recorridas que me gustan mucho porque siguiendo una palabra, no en este caso estamos siguiendo dos palabras, vestidos y o revestidos, y encontrando, es una maravilla cuando se está buscando por la palabra, con las referencias, con la concordancia, con los recuerdos, para encontrar sentidos interesantes que no le hemos prestado la atención y que son muy importantes, ¿sí? Encontré que la palabra con todo el contenido de estar vestidos, de vestirse, bueno, y todas las formas verbales, hay un montón de lugares en la palabra donde encontramos revelaciones muy importantes. Bueno, primero, para continuar, ayer ya vimos un montón, estuvimos viendo la aparición de la palabra vestidos, ¿no es cierto?, en parábolas, en indicaciones del Señor, en la ropa de Juan el Bautista, y después el gran contenido espiritual con esa figura del lenguaje, de dejar las vestiduras antiguas, de vicios, decía en una versión, y deseos engañosos en la otra, a la nueva vestidura que significaba de haber encontrado a Cristo y que Él obrara en las vidas con salvación, regeneración, santidad. Bueno, pero no se acababa y había muchas cosas más. Creo que hoy nos va a alcanzar el tiempo como para poder terminarlas. Hay, de lo que encontré, un par de menciones acerca de Dios como con una vestidura, ¿sí? La primera es en el Salmo 93:1, y interesante que en las indicaciones del Salmo 93 al 100 son en su mayoría salmos de una alabanza, pareciera que fotografiar la majestad de Dios, ¿no? El primero de esta serie de salmos dice, 93:1, el esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Marqué solamente el 1, ¿no? Porque después se parece a muchos otros que dice que estableció el mundo con firmeza, jamás era. Pero el detalle del versículo 1 acerca de, para imaginar, es figura simbólica, ¿no? El Señor reinando, revestido de esplendor, revestido de grandeza y desplegando su poder. Qué imagen tan hermosa. Y después, no es en la misma serie, pero un poquito después del Salmo 100, el 104, comienza también, Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Así que en uno era revestido de esplendor y grandeza, y en el 104 tenemos revestido de gloria y majestad. Cubres de luz como con un manto. Te cubres, no lo había descubierto, había leído solo el 1. Te cubres de luz como con un manto, extiendes los cielos como un velo. No, si las figuras del lenguaje de la Biblia son esplendorosas. Muy bien. 2 apariciones de Dios, no encontré más, pero es muy probable que haya otras que hablaban así, como Dios vestido o revestido. ¿Qué hay con Jesús? Habla de Jesús vestido. Vamos a ver dónde tengo. Encontré en Juan 19. En Juan 19, lo que hicieron los soldados con Jesús antes de la crucifixión y la forma en que Juan, que estaba ahí, lo contó y nos habla de cómo estaba vestido Jesús. Cuando los soldados crucificaron a Jesús,
Juan 19, 23, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Miserables a lo último. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. Y recuerdan que echaron suertes para ver a quién le tocaba. De manera que de Jesús nos habla que tenía un manto y una túnica. ¿Sí? Hay una cita del Antiguo Testamento que está citada acá en Juan, pero quise buscarla. Salmo 22, ese salmo tan impresionante, mesiánico, donde habla del sufrimiento de Jesús, y ahí en el 22:19, que está citado por Juan, dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Profecía, tal cual de lo que iba a pasar en la crucifixión de Jesús. Y después, en distinto momento, tenemos otra descripción de vestiduras de Jesús, pero ya no eran las vestiduras de la muerte, sino eran las de la vida. En Apocalipsis 1 aparece una descripción absolutamente majestuosa, trascendental, que es la que Dios permitió que Juan viera para escribir el Apocalipsis. Dice Juan, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vuelve a tomar el nombre con el cual Jesús se había presentado en vida, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Qué 2 momentos tan totalmente diferentes que encontramos en las Escrituras de Jesús en relación con ropa, vestidos de Jesús. Seguramente hay otros, pero esos 2 son los que encontré especialmente. Bueno, antes de llegar a versículos mucho más importantes, varias menciones a vestiduras. Ayer encontramos varias, hoy encontramos otras. 2 veces en Deuteronomio, libro que tenemos que leer pronto, 2 veces aparece una mención a las vestiduras. A ver si perdí los señaladores. La primera es en Deuteronomio 8:4, y prácticamente lo mismo, pero un poquitito diferente las palabras, está repetido al final de Deuteronomio. Nosotros sabemos ese tema de que la Biblia fue unida, se trabajó muchísimo con los distintos manuscritos, ¿sí? Y algunas cosas de repente están repetidas. 8:4 es donde Dios les dice, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. El milagro de Dios que estuvieron con la misma ropa, ¿sí? Con que habían salido de Egipto. Y en 29:5, que se me escapó el señalador, pero acá lo encontramos, 29:5 está la misma cita. Ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto, con sus propios ojos vieron aquellas pruebas, pero hasta el día de hoy Dios no les había dado mente para entender. No, 5. Durante los 40 años que los guía a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. ¿Sí? Yo tenía marcado esta última, pero había otra mención del relato de Deuteronomio. Encontré un versículo muy interesante en Eclesiastés, un libro del cual creo que hasta ahora, en 424 programas, nunca citamos nada de Eclesiastés. Miren qué interesante, Eclesiastés 9:8,
Leo el anterior para que entendamos un poco el contexto. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Y el 8 dice, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume de tus cabellos. Después es más conocido, goza de tu vida con la mujer amada. Pero antes de eso, que era tan importante, habla que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte el perfume en tus cabellos. Como indicaciones, detalles de un estado ideal, ¿sí? Bien, Eclesiastés. Y el último de estas menciones, en Marcos 5, está en otros lados también, pero es tan llamativo el relato, el hecho de mencionar la ropa. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que Jesús había sanado? Marcos lo cuenta en los primeros capítulos, porque fue tan impresionante, ¿no? Aquel hombre que no lo podían, que tenía una fuerza terrible y que no lo podían sujetar de ninguna manera y que andaba desnudo por ahí, ¿sí? Y después que Jesús le dijo, no, Jesús le habló directamente, no habló con él, no estaba en condiciones, le habló directamente a los demonios, sal de ahí, sal de este hombre, espíritu maligno. Jesús le preguntó cómo te llamas, me llamo Legión porque somos muchos. ¿Se acuerdan que es el que lo mandó a los cerdos y se ocasionó en esa región un problemón tremendo? Cuando los espíritus malignos, estoy en el 5:13, salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron hasta donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado y vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Este tema y este milagro de Jesús da para muchísimas cosas, pero había dos cosas con las cuales ellos reconocieron que había habido un milagro de Jesús y que ese hombre estaba sano. Estaba sentado y estaba vestido, ¿sí? De manera que el vestido en la Biblia, simbólico o no simbólico, siempre fue un detonador de un mensaje, de algo que se estaba queriendo comunicar. Y pensar, si no pensamos si no imaginamos los hechos que estamos leyendo, se nos escapan, como decimos siempre, ¿no? Este hombre que no lo podían sujetar, sentado, vestido, volver a verlo vestido nuevamente, era un mensaje tremendo del poder milagroso de Jesús. Bueno, nos quedó, ayer vimos lo que hablaba, esto era vestidos y lo que hemos visto en la presencia de Dios con esplendor y en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Ahora vamos a volver a algunos versículos que vuelven a tomar la palabra de vestir o revestir, pero no como forma de la vida regenerada del cristiano, ¿sí? Lo que vimos ayer en Gálatas, en Efesios y en Colosenses, tenían que ver con la vida regenerada del cristiano. Y la mejor manera que el apóstol Pablo encontró como para mostrarla, como para ejemplificarla de una manera clara, fue hablar de sacarse los vestidos y ponerse nuevas vestiduras. Pero ahora tenemos dos en Corintios, interesantes. Vamos a empezar primero con 2 Corintios y después vamos a ir a primera. Porque 2 Corintios 5, claro, por eso,
es ese capítulo que comienza: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en la que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. Todos son figuras del lenguaje. Está hablando del cuerpo como una tienda de campaña, comparación muy clara para el público de ese momento, ¿no es cierto? Entonces, vivimos en esta tierra de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Toda manera con figuras del lenguaje para hablar de cuando muramos y pasemos a la vida eterna. Y lo plantea de una manera encantadora. Vamos a ser revestidos ya vamos a ver dónde lo explica un poquito más, ¿no? Con la forma con la cual pasaremos a la vida eterna, que dice para que no seamos hallados, para que no se nos hallara desnudos. ¿Sí? Evidentemente, las cartas a los Corintios especialmente hablan mucho de problemas que había, preguntas, ¿no? de las iglesias en este momento. Y había mucha inquietud, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a llegar? Muy bien, 1 Corintios 15, ese capítulo extraordinario sobre la resurrección. Tenemos 15:52, casi al final. Empezamos por acá, por el 52, y es la explicación más clara que tengamos, me parece. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Lo iba a volver a explicar de otra manera, hablando más del ropaje, pero acá habla de revestirse. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Así que recordemos que en 2 Corintios 5 y en 1 Corintios 15 es donde se habla con mayor cantidad de detalles lo que va a pasar cuando lleguemos a la vida eterna. Bueno, y tenemos que llegar al Apocalipsis, claro que sí. Hay unos cuantos versículos en Apocalipsis que vamos a leer. Hay un primer momento, bueno, ya leímos el primer capítulo donde la aparición que vio el apóstol Juan fue esa impresionante, con brillo, con esplendor, y todo lo que pudo hacer Juan por compararla, ¿no? Como lana, como luz, ya ni me acuerdo lo que decía, pero todo tratando de semejar a ver esa forma impresionante de Jesús que se presenta delante de él. Después viene todas las cartas y las promesas a las iglesias, a las 7 iglesias, y había también a las 7 iglesias algo de vestido, y ahora me acuerdo que ni lo miré, que había una de las iglesias a la que le prometía un vestido, pero no me di cuenta de mirarlo, así que ahora no lo voy a encontrar, pero ya queda, capítulos 2
2 y 3 de Apocalipsis, hay también una para las iglesias de una recompensa. Pero después del 4 viene ya donde el apóstol Juan pudo entrar en todo lo que el Señor quiso mostrar del futuro, ¿sí? Capítulo 7, Apocalipsis 7, vamos a buscarlo acá, Apocalipsis 7, 13 al 17, eran uno de esos momentos en los cuales estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma, gritaban: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y en el 13 vamos a algún detalle. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Estamos en 14 y eran 13 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y de día y noche les sirven en su templo, y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Estos que van a recibir eso son aquellos que están vestidos de blanco, adorando. Es uno de los momentos en los cuales se nos permite mirar lo que va a pasar allá en el cielo, en la vida eterna. Hay un poco más en el capítulo 19, por ahí encontré alguna otra vestimenta, pero miren, en el 12 dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona, las figuras tremendas que van apareciendo, pero eso no tiene que ver con nosotros. Vamos al capítulo 19. Capítulo 19, directamente, dice de título: Aleluya. Después de esto, en el cielo, un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Está un poco más allá el vestido, pero es tan hermosa esta parte. Ha condenado a la famosa prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Volvieron a exclamar: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con temor reverente le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos. Escuchen, esos son figuras de imágenes auditivas que parece que las sentimos, que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá hay una aclaración entre paréntesis que dice: el lino fino representa las acciones justas de los santos. Hasta allá, hasta en el más allá, va a haber figuras simbólicas, sí, todo eso. Bueno, a ver, 19, 6 al 9, sí, ya lo leí. Entonces acá tenemos esa figura que la tenemos en una canción y la hemos cantado tanto, ¿no?
que a la novia del Cordero, a la iglesia, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Fíjense qué relación, yo no sé si fue acá donde encontré la relación con la figura del Eclesiastés, donde está hablando, no del tiempo final, que en ese tiempo no tenía ni idea, pero sí como ejemplo de alguien que los vestidos eran blancos, y esta es la imagen que se nos da para que retengamos y imaginemos lo que va a ser el tiempo en que la iglesia se encuentre con su Señor. A ver algo más acá, luego vi en el 11, luego vi un cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Todo esto es para descifrar, decodificar. Y viene algo más, lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y dice, y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Estoy mirando a ver si me escapó algún otro vestido. Pero entonces en el capítulo 19 tenemos 3 veces hablando de los vestidos de los que adoraban y del vestido del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, nos queda, y ya estamos justitos casi terminando, en el capítulo 20 vienen los 1000 años, el juicio final de Satanás, y en el 21 empieza así. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y acá oí una potente voz, y acá vuelve a decir que le enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, porque las primeras cosas han dejado de existir. Bueno, hasta acá lo que hemos encontrado, pero qué interesante y tan lleno de contenido. Para los seres humanos, el vestido, el vestirnos, el cómo lo hacemos o cómo no lo hacemos es importante y forma parte de nuestro vocabulario. ¿Cuánto en la palabra hay desde lo material que hemos visto hasta lo simbólico que era para marcar la grandeza, la majestad de Dios, la gloria, y después lo blanco? En el Apocalipsis lo que tenemos es blanco, los vestidos de aquellos que han llegado, y finalmente de la iglesia vestida de blanco que va a encontrarse con su Redentor. Bueno, espero que les haya gustado, realmente. Para mañana tenemos otras palabras también muy conocidas y que aparecen por toda la palabra. Y va a ser bueno hacer una repasada también. Seguimos con la programación. Nos encontramos mañana nuevamente. Que Dios les bendiga.